Hola, soy Laura Petraglia, soy coach, conferencista internacional, creadora de los sistemas de auto-coaching conocidos como las buenas prácticas. Viajo por Latinoamérica divulgando conceptos que tienen que ver fundamentalmente con la evolución de lo que significa el mundo de hoy, el estar bien y estar en eficiencia y bienestar en distintas organizaciones, en distintos lugares, y es un gusto estar hoy aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias, Laura, un placer para nosotros poder conversar contigo. Sí. Bueno, tú has estado con nosotros en RH Management de distintas maneras. Sí. Y conversábamos en la previa un poco los desafíos que nos depara este año, las reflexiones que estamos con otros colegas tuyos o con otros profesionales de otras áreas. Sí. Y ahí un poco me gustaría escuchar de ti cuál es tu mirada en relación a cuál crees tú que son los principales desafíos que tienen los trabajadores y trabajadoras en las empresas en general. ¿Cuáles son los paradigmas que están en cuestión, que están siendo interpelados hoy? Sí. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú lo que está pasando en nuestro mundo laboral? Bien. Mira, justamente ese es uno de los temas que vamos divulgando en las organizaciones, es este cambio de paradigma, de mirada, de modo de estar en el mundo, ¿no es cierto? Que no solo impacta a las organizaciones, sino a toda la socialización, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un nuevo concepto de ser humano, con nuevas habilidades, con nuevos modos de interacción, con nuevos modos de interaccionar entre pareja, familia, hijos, trabajo. No solo estamos hablando de trabajo en este punto, sino que estamos pasando de un paradigma que se caracterizó se llama de hecho mecanicista racionalista, que priorizó la racionalidad por todas las competencias que tiene el ser humano. Y de este paradigma estamos como en un puente los humanos pasando a otro, que estamos redefiniendo, que estamos co-creando, que tiene ya lineamientos muy claros, y nos tocó a esta generación estar en este paso, ¿no? Nuestro mundo, como digo yo, se está volviendo acuático y lo que hay que aprender es aprender a nadar, ¿no? Este es mi concepto de hoy. Si no sabes estar en este mundo, si fuiste formado en un paradigma con un modelo de estar aquí, con ciertas competencias, ciertas habilidades que hoy son obsoletas para estar en este otro mundo al que estamos yendo, y además esta obsolescencia tiene que ver con el poco acceso además que tenemos a nuestra educación formal a estas habilidades. Bueno, las personas están sufriendo mucho. De hecho, uno de los indicadores más importantes de este cambio de paradigma son la importancia y el crecimiento que tiene los temas de estrés, salud mental. En Chile crecen del 2015 al 2016 las licencias médicas por estrés y salud mental, ansiedad, depresión subieron en un 41%. ¿Cómo veo esto yo? Veo que desde este paradigma que tiene un modelo, fuimos formados ahí, a uno nuevo que estamos transitando. Si no sabemos dar respuestas a lo que está pasando, pues te enfermas. Y es lo que va a pasar. La Organización Mundial de la Salud dice que para el 2020 el virus mundial va a ser la depresión. Entonces es grave lo que está pasando y nosotros tenemos mucho por hacer, porque para mí lo que está sucediendo es un cambio educativo, no es empieza por ahí, ¿no? Sí. Será por mi origen, ¿no? Que siempre me dediqué a esto, hace 26 años que entreno personas, equipos, organizaciones, entonces mi pasión y ver también qué resultado da cuando las personas realmente tienen herramientas para hacer frente a lo que sucede, ¿no? Sí. Ayer, en conversación con un compatriota tuyo, Jorge Alemán, psicoanalista lacaniano, sí. Él justamente hablaba de lo que tú mencionaste al final, de que efectivamente estamos viviendo una pandemia que es la depresión, que es un tema absolutamente transversal, que no solamente lo tienen los trabajadores o las trabajadoras, sino que también a nivel gerencial, todos, a nivel de directorio, es una enfermedad
mental que está instalada, absolutamente instalada. Y son pocos los países que tienen políticas para enfrentar esta tremenda desafío, esta tremenda realidad. ¿Sí? Tú mencionaste que me gusta mucho un concepto que tú dijiste, que tú hablas del ecotrabajo. El ecotrabajo, según tu definición, que me gustaría además que nos explicaras brevemente en qué significa, ¿tú crees que el ecotrabajo va a permitir un camino distinto para enfrentar este mundo, esta pandemia de enfermedades mentales comandadas por la depresión? Sí, es que digo que ese es el tema, junto con otros, ¿no? Nos tenemos que ocupar urgente de eso, porque no nos damos cuenta y ese virus está en la organización, está funcionando. Y de repente nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con que tienen las personas un gap educativo, un gap de formación, no sabe dar respuestas a lo que les sucede. Entonces, nuestro concepto de trabajo, que nosotros llamamos ecotrabajo, tiene que ver con ir generando un contexto de trabajo desde la persona, una persona con habilidades, y cuando digo una persona con habilidades digo transversalmente, no estoy diciendo solo líderes de equipo que tengan ciertas habilidades, estoy hablando de todos. Sí, porque hoy todos necesitan tener inteligencia emocional, todos necesitan tener inteligencia social, todos necesitamos inteligencia espiritual, todos necesitamos ciertas habilidades para poder estar bien y ser efectivos y productivos, si no nos enfermamos. Claro. Es así de simple. Y el ecotrabajo es un sistema que desde la persona, ¿sí?, que tiene habilidades, esas habilidades se llevan a la casa, porque eso es muy importante, por eso es ecotrabajo. No basta solo que yo piense mis cosas desde mi organización cerrada, sino que vea que esta persona, este trabajador, está conmigo, pero tiene una familia, tiene hijos, y esto lo tiene que llevar porque también su hijito no lo recibe en la escuela. Entonces, mira, a mí me pasan cosas muy sencillas, a veces gente que empieza a entrenarse en habilidades de inteligencia emocional, aprende técnicas, después las ensaya con los hijos y me dice, no sabes cómo cambió este niño. Entonces eso es para nosotros ecotrabajo, trabajas la persona, lo lleva a su equipo de trabajo, lo lleva a su familia y vamos armando como una comunidad en que socializamos habilidades. ¿Sí? Corrígeme ahí a mí en ese sentido, ecotrabajo, yo lo entiendo como además es sustentable, es sostenible, así lo entiendo, porque tú hablaste de ser más productivo, totalmente. Pero no productivo con la vieja escuela, o sea, productivo hasta reventarte, sino mucho más cuidado, de autocuidado. Ahí, es un equilibrio, porque mira, el nuevo paradigma tiene ciertos componentes, sí, voy a nombrar 4 de ellos que tenemos que tener bien claros en la organización. Uno es el equilibrio entre bienestar y efectividad. ¿Sí? El viejo paradigma hace hincapié en los resultados y no en los procesos de trabajo. Hace hincapié en la competitividad y no hace en la colaboración. O sea, este nuevo paradigma tiene componentes totalmente distintos, por eso las habilidades que necesitamos son otras. ¿Sí? Este nuevo paradigma necesita personas con autonomía y responsabilidad. Este otro paradigma, el que está obsoleto, tiene personas que funcionan bajo el control. ¿Sí? O sea, te tengo que mirar y observar. Este otro no, o sea, por eso la gente aquí puede empezar a trabajar donde quiere, cuando quiere. Fíjate que la productividad de una persona cuando trabaja donde quiere aumenta en un 28% y su índice de estrés baja un 83%. Lo leí en tu revista, fíjate. O sea que tenemos estudios que hoy avalan que tenemos que formar una persona diferente. Otro componente del nuevo paradigma es la integración. No solo integración femenino-masculino, sino la integración que son 2 miradas muy potentes, ¿sí? Sino también la integración oriente-occidente, ¿sí? Resultado-proceso, o sea, las 2 caras de la moneda, líder de equipo, liderazgo personal. Siempre las 2 caras. Este paradigma es integral, ¿sí? Por eso yo me formé muchos años en el Integral Institute y esta mirada me cambió la vida, porque claro, tenemos que mirar una mirada holística, integral, porque estamos todos en una gran evolución de conciencia, Patricio, y no va a parar. Entonces o nos movemos o nos va a mover, porque es un cambio mundial. Tú mencionaste Oriente. ¿Qué aspectos de Oriente serían los que están dentro de tu propuesta, de tu visión, de tu mirada? ¿Qué aspectos estás mirando? La integración, ¿me entiendes de esto? Porque es una mirada en la cual justamente tú integras elementos que tienen que ver con la mirada interior.
Nosotros venimos de un paradigma que, como dije, racionalista, mecanicista, consumista. La mirada está puesta afuera, ¿me sigue? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Está el dicho, ¿no es cierto? Acá está la mirada en el ser. ¿Quién eres tú? Por eso la mirada desde el propósito, la mirada desde el sentido de tu vida volvió a tener importancia. Esa es una mirada que nos trae y nos aporta Oriente. El ser es importante. ¿Quién eres tú? Porque al final pasas por la vida y quieres dejar huella, ¿no? No importa que sea, pero no quieres pasar y solamente haber comprado, ¿no? O producido. Entonces esta mirada integra, te dice, ok, sí, el trabajo es importante, pero fíjate tú holísticamente quién eres como ser humano, qué haces, qué aportas. ¿Me sigues? O sea que Oriente tiene mucho para enseñarnos de mundo interior. Y ahí en ese plano, ¿cómo logramos bajar esta mirada al día a día de las organizaciones que están mirando buscar nuevos desarrollos o nuevos programas, por ponerle algún nombre, para poder acompañar a los trabajadores en este proceso? Lo conversábamos antes también. Hay como una inclinación fuerte en esta elitización de ciertas preparaciones. Hay como mucha inversión, solo una parte de la empresa y no se mira el todo. ¿Qué te pasa a ti con eso? Bueno, yo entré en crisis hace 5 años, ¿sí? Yo viajo por distintos lugares del mundo y entré en crisis justamente, me acuerdo, el momento en que se hacen los insights dentro de uno, ¿no? Estaba en Suiza y había ido a ver determinadas empresas, había estado en la Ferrari, en una empresa alemana, la Hofhaus, que hace casas, construye casas prefabricadas. Y algo pasó en mí, como dije, ok, esta gente lo logra, hace cosas, o ¿cómo hacemos, no? Entonces me di cuenta, por eso te digo, son como 26 años que de repente cambia algo en tu interior, se une, ¿no? Y digo, mira, esto tiene que cambiar, o sea, tenemos que... Yo tenía en ese momento 35 personas en coaching ejecutivo, porque me di cuenta, obviamente una organización pone prioridad en recursos, en sus sistemas gerenciales, jefaturas, ¿no es cierto?, directorio. Y digo, pero ¿cómo voy a lograr el cambio que quiero ver en el mundo? Este bienestar, esta armonía en los equipos. Entonces dije, no basta, porque esta pobre seguimos poniendo recursos ahí, que es lo mismo que hacemos con el salario. ¿Sí? Ponemos recursos en los altos niveles de la organización, ¿sí? Salario y entrenamiento, lo ponemos ahí, la fuerza, ¿no? Porque de hecho me contrataban prioritariamente ahí. Y yo cambié absolutamente, ahí me fui a los sistemas que son transversales, hice un cambio de modalidad de trabajo muy fuerte, porque decidí que estos conocimientos que yo estaba de algún modo, no estaban siendo transversales, no estaban siendo para todos. Y ahí se produjo este cambio, ¿no? En mí, en ir desde el coaching a los sistemas de auto-coaching, a poder llevar habilidades a toda la gente transversalmente en la organización, poder aplanar la organización. Tengo un colega argentino que me dice, Laura, las organizaciones que vienen son más parecidas a los huevos fritos que a las pirámides. Van a ser más chatas y van a tener un centro que va a ser un equipo. De hecho, hay cambios muy grandes, hay organizaciones, y eso me pasó, por ejemplo, en la Ferrari, darme cuenta que los equipos son los que seleccionan quién va a trabajar con ellos. No hay un... ¿Entiendes? Si va a trabajar conmigo, lo elegimos nosotros. Cómo socializamos y cambiamos, ¿no? Dentro de la organización, y esas habilidades las socializamos en todos. Eso es un poco mi enfoque, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer? Bueno, siempre les digo a la gente de recursos humanos, tenemos que empezar, por un lado, en transversalidad, no pensar solo en nuestra formación de líderes, que es importantísima, pero hemos hecho mucho ahí, sino en la formación transversal en toda la organización. Y otra cosa que ha cambiado mucho es la modalidad. También me llamó la atención, en Europa ya no se hacen estas modalidades como hacemos a veces nosotros, un taller, otro taller, ¿no? Otro curso, y no terminas más. Cuando empezaste, ¿viste los trompos que tú pones a funcionar los trompitos? Cuando vas por el 10º, ya el primero se te olvidó. Esto tiene que ser transversal, masivo, de gran impacto, porque la cultura tú la tienes que mover globalmente, rápidamente. Esos son los aprendizajes que estoy dándome cuenta en los últimos 5 años, y fue lo que me cambió la mirada. Por eso dejé de hacer lo que venía haciendo
y me puse a hacer otra cosa, hacer una reinvención personal también, ¿no? Porque no podemos seguir haciendo lo mismo y pensar que va a suceder algo diferente, Patricio. Y mira, y te quiero agregar esto, yo escuché algunas conversaciones que has tenido con otros colegas, en que hablamos mucho de de esto de algún modo distribuir salario. Y yo dije, antes de distribuir salario tenemos que distribuir educación, entrenamiento, porque nadie está dispuesto a pagarle a un trabajador que es igual, tiene las mismas habilidades más. Vamos a ser prácticos. ¿Por dónde empezamos en recursos humanos? Que tu persona valga más. ¿Y cómo vale más? Porque tú la entrenaste. Stop en eso. Y me consta porque grandes corporaciones con las que he trabajado en los últimos años han hecho eso. Hoy su cultura vale más, su gente vale más. Entonces estoy dispuesta a pagar más porque mi gente vale más, sabe más. Entonces empecemos por ahí. Transversalidad. Que esto no sea exclusivo para algunos, sino que sea para todos. La inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia espiritual. Y en ese sentido tu propuesta, más o menos para ir cerrando con algunas ideas finales, nos quedan 5 minutos, va por esto que tú llamas el auto-coaching. ¿Qué significa eso o es más amplio que eso? Tu propuesta concreta para poder apoyar a las empresas. Claro, es más amplio en el sentido de que, bueno, por un lado, como te decía yo, es toda una concepción de cotrabajo, o sea, en la que tenemos que coincidir que esto que hacemos, ¿por qué digo que es auto-coaching? Porque pasa desde la persona, hay que despertar la responsabilidad de esa persona, porque en definitiva, ¿quién es responsable por estar bien y estar mejor, ir adelante? Siempre va a ser la empresa, esto es el viejo paradigma, es la empresa y es la persona. Tenemos que ayudar a despertar eso, ese protagonismo de las personas, ese darme cuenta de que sí, puedo, si me das una herramienta y yo me doy cuenta que me sirve, lo voy a hacer. Nuestros programas, por ejemplo, son todos optativos, porque la persona tiene que decir, sí, yo quiero estar mejor, yo quiero crecer, yo quiero desarrollarme. No es algo que viene con el viejo paradigma, obligación. Ya no podemos obligar, ni podemos estar en el paradigma del control, tenemos que ir soltando eso, ir hacia la autonomía, la responsabilidad personal, las dos caras de la moneda. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, está el líder, pero está la responsabilidad del equipo, y un equipo que tenga más habilidades. Sí, y bueno, el auto-coaching es todo un método, que no lo voy a explicar aquí, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con todo un modo, ¿sí?, de llevar el entrenamiento en forma masiva dentro de una organización. Nosotros ya no estamos pensando en pequeños grupos, sino que estamos hablando de que tú te juegues por una organización que haga un cambio y lo haga ya, porque, como les dije, el mundo se está volviendo acuático. Cuando te das cuenta tienes el agua al cuello, entonces tienes que actuar con sentido de urgencia ya y no dejar a nadie afuera, porque cuando tú eleves todas las competencias, las habilidades, la formación de toda la gente, obviamente que estás dispuesto no solo a pagar más, sino que tu empresa vale más. De hecho, las grandes corporaciones ya en sus ecuaciones de valor ya están valorando cultura. O sea, ¿cuánto vale mi cultura? Sí, tiene un precio. Mi gente, cuanto más vale ella, más valgo yo. Y entonces hacia ahí hay que ir. Esa es mi mirada. Disculpa, Patricia, a veces soy muy pragmática, ¿me sigues? Pero me encantaría que estuviéramos en una sociedad donde digamos, bueno, sí, voy a pagar más No, estamos en una sociedad donde vamos a estar dispuestos a pagar más si apuesto a que mi gente valga más. Y ahí recursos humanos, gerencias de personas, como las querramos llamar, tiene una función estratégica fundamental, hacer que tu gente valga más. Y en esa línea estamos acá en el centro de la capital, en el corazón de la capital, estamos muy cerca de la Plaza Italia, en el Hotel Corporate Plaza, además que nos facilita este espacio para poder conversar con Laura. Sí. Y uno ve la velocidad, ve el ajetreo, ve cómo es esta ciudad que anda todo muy a prisa, y cuando uno anda muy acelerado, no tiene tiempo a veces para tomar conciencia de lo que tú planteas en el fondo, porque aquí tiene que haber un despertar también de las empresas
a entender lo que está pasando, a entender que se están cayendo muchos paradigmas y cómo yo sobrevivo frente a esto. Así y es. las respuestas de lo que deduzco de la conversación que estamos teniendo se da más justamente por detenerse y mirar más el proceso más que correr, que un poco lo que tiene el paradigma antiguo. Así es. Como para cerrar con una idea final, ¿cómo invitas tú a las organizaciones hoy a optar este camino nuevo o a mirar de una manera distinta? Sí. ¿Cuál es la invitación que tú nos podrías dar? Se fue dando, ¿viste? En este momento me llaman mucho, de hecho, ahora después de la entrevista corro a dar una charla. Se va dando mucho en que las organizaciones optan por estas charlas de despertar, que le digo yo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero tenemos como que bajar las barreras de resistencia mental, entendiendo lo que está pasando. Entonces, de algún modo ir llevando esta nueva concepción y generando espacios de conversaciones en nuestra organización, espacios de reflexión como puede ser una conferencia, una charla, un desayuno de trabajo en la cual empecemos a correr barrera de paradigma, porque el paradigma anterior es muy rígido. Cuando no comprende ¿de qué me están hablando? Intenta excusarse inmediatamente, ¿no es cierto? Desvalorizan las nuevas posturas. Entonces tenemos que primero empezar como a abrir mente. Yo le llamo flexibilidad de modelo mental, que en eso es un camino que recomiendo hacer a mis colegas, o sea, decir, bueno, empecemos a flexibilizar modelo mental dentro de mi organización y después pensemos más globalmente, no pensemos solo en hacer cosas parciales para determinados grupos, sino que pensemos programas que impacten globalmente con fuerza en corto tiempo. No estemos pensando en largos tiempos como antes. No me acuerdo, hace 10 años, 20 años pensábamos, bueno, los grandes teóricos decían, bueno, cultura organizacional 5 años. Ahora en 5 años te ahogaste. Porque como dices tú, la velocidad es enorme, entonces tienes que pensar diferente. Tus programas tienen que ser globales, tienen que ser de gran impacto, tienen que llegar a todos, no te olvides de nadie. Esas serían mis recomendaciones como para que comiences el cambio y comienza creando flexibilidad de modelo. Lleva expertos, promueve la conversación, mueve el modelo rápidamente y genera, digamos, proyectos de gran impacto. Juégatela, porque en este momento necesitamos tener mucho coraje. Coraje significa seguir el corazón. Así que ahí viene Oriente diciéndonos, escúchate, porque realmente a veces las personas que me toca ver en las organizaciones están un poco acobardadas, en vez de con coraje, sino decir, bueno, seguimos los procesos, las burocracias, lo que siempre se hizo y queda bien. Tienes que jugártela, tienes que ser anticonvencional en este momento, porque si te quedas convencional siguiendo lo que te dicen, te vas a quedar en este modelo y este modelo se está rompiendo, se terminó. Lo querramos o no, porque es un gran movimiento, es global, es de conciencia. Yo lo veo en cualquier país que vas, lo estás viendo, o sea que no vamos a quedar fuera. Y yo a veces muestro no para quedar como que es una cosa grave, sino que es una cosa real, te está pasando y no lo vas a poder impedir. Así que creo que nosotros tenemos, los que nos dedicamos a esto, a entrenar, a crear el nuevo mundo, a crear el nuevo espacio para trabajar, tenemos mucho que aportar. Sí, pero tenemos que ser muy prácticos, tiene que llegar la cosa práctica, ¿sí? Fíjate que a mí me emociona porque hace un rato recibí el llamado de una persona que aprendió pequeños hábitos, pequeñas prácticas y me dice, mira Laura, ahora duermo mejor, me despierto y mi niño que tiene 10 meses, mira, le enseñé algo muy simple, tú sabes que si tú haces un abrazo de 6 segundos, liberas oxitocina, la oxitocina es una hormona del bienestar. Entonces tus abrazos tienen que durar 6 segundos. Mira qué lindo cierre, te regalo esto. Entonces él empezó a hacer abrazos grandes y su hijo de 10 meses dice, no me reconocía cuando volvía de las giras, ¿no? Este niño me trataba como cualquier otro de la casa. Entonces dice, lo empecé a abrazar, empecé a hacer estos masajes antes de irme a dormir con los piecitos de él y los míos, y este niño la duerme plácidamente y yo con él, me dice él, y yo duermo fantástico. Entonces cuando aprendemos pequeñas prácticas de bienestar que no solo me sirven para estar bien en la empresa, sino que me sirven en la familia, me sirven a mí, porque acuérdate bien esto que te dije, es como una expansión el modelo.
Nosotros pensamos siempre en hacer cosas para el bien de la organización. No, piénsalo para el bien de esa persona, porque esa persona duerme mejor, está feliz con su hijito, se reconectó, y esa persona naturalmente va a llevar eso a su equipo, naturalmente va a llevar eso a su trabajo. ¿Me sigues? O sea, es al revés. No son programas pensados desde la empresa, sino pensados para la persona. Eso es ecotrabajo. Muchas gracias, Laura. Un abrazo para ti entonces para cerrar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Agradecemos al Hotel Crown Plaza por la posibilidad de darnos este espacio para esta reflexión. Y nos despedimos desde el corazón de Santiago, testigo de muchas marchas de gente que genera conciencia, en la Alameda, que estamos muy cerca acá, así que hasta la próxima. Gracias, Patricio. Gracias.